Qué alegría estar juntos nuevamente en torno a la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a continuar adelante con estos 4 planes para la humanidad. Ya hemos visto que Satanás tiene un plan, que el hombre tiene un plan, que Dios tiene un plan, y en la primera parte de este plan de Dios estábamos viendo la razón por la cual Cristo vino a la tierra con un propósito. El propósito era salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Y el propósito implícito también era edificar su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, el Señor le da a la iglesia una orden directa. Antes de irse al cielo, le da una orden directa a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Señor le dio una base de autoridad, porque antes de ir al cielo, le dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, es decir, en base a esta autoridad que yo tengo, ustedes ahora con esa autoridad van a las naciones a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Tercero, le dio una labor activa: id, haced, bautizad, cosas que implican la actividad de la iglesia. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En cuarto lugar, entonces, al decir esto, le está dando una motivación especial, maravillosa, la motivación de su presencia continua en la vida de sus discípulos. Y también, por último, habíamos visto que le dio poder a su iglesia para ser testigos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Bueno, el Señor ha dado poder a la iglesia. No ha menoscabado este poder. Todavía hay poder en la oración, todavía hay poder en la palabra, todavía hay poder en la predicación, todavía hay poder en nuestra vida de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. En el mensaje de hoy veremos la segunda parte del plan de Dios a través de la iglesia. Nos quedará todavía otra parte que tiene que ver con el plan final de Dios. Pero eso es otro mensaje. En este vamos a ver qué debe ser la iglesia para este mundo. Ya vimos qué debe ser la iglesia para sí. Qué es lo que debe entender como su competencia, como su trabajo. Pero ahora veamos qué es lo que Dios declara que debe ser la iglesia para este mundo. ¿Qué debemos ser como esencia en medio de esta sociedad humana? El Señor tiene un pasaje que se leyó en la lectura bíblica, que está en la primera carta a Timoteo. Quiero compartir este pasaje, versículo 3 de primera carta a Timoteo, versículo 14 en adelante. Generalmente nosotros conocemos bien este pasaje de primera de Timoteo 3, porque ahí aparecen las condiciones que debe tener una persona que anhela obispado, lo que Dios espera que una persona tenga para ser pastor, que es lo que significa obispo, episcopo, el que sobrevigila, el que está viendo antes que los demás, el que guía, el pastor. En síntesis, nosotros conocemos bien ese pasaje. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etc. Conocemos todo ese pasaje, pero generalmente llegamos hasta por ahí. En el versículo 14 cambia y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, después de darle las instrucciones cómo deben ser los ancianos, cómo deben ser los diáconos, le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Le está explicando a Timoteo que así tienen que ser la decisión para organizar la iglesia, a quienes debe elegir y qué condiciones deben tener aquellas personas. ¿Por qué tanto énfasis? Porque, como usted se da cuenta, esto del pastor, los ancianos, los diáconos, entender esto es la administración interna de la iglesia. Pero ahora el apóstol Pablo agrega algo que tiene que ver con la visión de Dios para la iglesia. Y la visión que el mundo debe tener y lo que realmente somos nosotros como iglesia en este mundo y qué lugar tenemos dentro de este plan de Dios para la humanidad. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Hermano, no se refiere a una capilla, a un templo. Se refiere a personas, a la gente. Por eso hace una descripción de cómo debe ser la gente que ocupa el liderazgo. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La iglesia, es decir, usted y yo, somos del Dios viviente. La iglesia es de Él, le pertenece a Él, y no estamos hablando del edificio donde nosotros nos congregamos. Está hablando de algo más allá y lo describe de esta manera también, que es la iglesia del Dios viviente. Así que así de importante es para Dios la comunión de los santos. Por eso, hermano, sigue diciendo la palabra, es entonces columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Sí, escuchó bien. Columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué esta definición? Bueno, eso lo vamos a ver en este mensaje. ¿Por qué no haberlo puesto de otra manera? ¿Qué es la iglesia? Porque el Señor ya había hablado que somos sal, que somos luz, y podría haber puesto un refuerzo en esa idea, pero no, Él va mucho más allá ahora y está diciendo que la iglesia es columna. ¿Sabe usted para qué sirve una columna? Una columna en un templo cualquiera, una columna en una edificación sostiene lo que es el segundo piso o el tercer piso o todos los pisos que vayan hacia arriba. Son lo que sostiene todo el andamiaje. Andamiaje tiene que ser la palabra. Eso es. Bueno, eso es lo que el Señor pone como columna y baluarte. Estas expresiones no solamente son arquitectónicas. El apóstol Pablo parece que sabía harto de edificio. Bueno, era constructor de tiendas, así que algo sabía de lo que es una estructura, pero también sabía harto de lo que es la guerra. En algunos otros pasajes nos compara a la iglesia, escribiéndole a Timoteo también, al ser cristiano, a ser como un soldado. Se hacen varias alusiones a la cosa épica. Y aquí usted puede tomar las dos palabras que describe la iglesia, según el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es columna? Algo que sostiene. Entonces la iglesia es algo que sostiene la verdad. ¿Qué verdad? La única, la verdad de Dios. Las otras verdades no son verdades. ¿Qué más? Es la iglesia, baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Baluarte, hermano, es la enseña, es la bandera, es el escudo y es también la gente que se constituye en defensora absoluta, inexpugnable de la verdad, en este caso. Por eso es un término bélico también. Un baluarte, cuando usted habla de un castillo que está en la época medieval, por ejemplo, está construido en altura y está con tremendas torres y con unas murallas enormes y con un foso profundo que lo rodea para que no vengan a llegar y echarlo abajo. ¿Qué es lo que llamamos nosotros? Eso es un baluarte. Bueno, la Biblia está usando estos términos para ti y para mí. Cuando Pablo dice que es la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, esto donde nosotros nos juntamos, es parte de la esencia de Dios, entonces, hermano, y se nos describe como columna y baluarte de la verdad, se nos está diciendo que somos
el sostén de la verdad, que somos lo que resiste, aunque venga la mentira, resiste el peso de todo lo demás, porque evaluarte también, entonces es inexpugnable y entonces es también un poco agresiva en el sentido de defender la verdad. Y hermano, eso es algo tremendamente importante que la Iglesia lamentablemente olvidó hace harto tiempo. Una de las cosas más pobres que tiene la Iglesia en el día de hoy es la capacidad de discutir con la verdad las mentiras que se andan proclamando en todas partes. Nos hemos dejado avasallar, apabullar, nos hemos dejado pasar a llevar por las mentiras. Cuando usted y yo sabemos qué es la verdad y quién es la verdad. Y el apóstol Pablo termina este pasaje aquí de estos consejos a Timoteo, donde le está aconsejando, ya vimos en 1 Timoteo 3, le está aconsejando a cómo debe ser la administración de la iglesia y qué tipo de gente tiene que estar ahí. Ahora está añadiendo que la iglesia es del Dios viviente y que es columna y baluarte de la verdad. Y en el versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es la iglesia? ¿De dónde nace todo esto? Del misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Que es indiscutible. Indiscutible. Dice, Dios fue manifestado en carne. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Recuerda cómo comienza Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después dice en el versículo 14, aquel verbo, que era Dios, fue hecho carne. Por eso a Cristo lo llamamos el verbo divino, el verbo de Dios, el logos. Él es el que se hizo hombre por amor a nosotros con un propósito, como vimos en un mensaje anterior. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. O sea, el Espíritu declara que Él es santo, 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 que no hay pecado en Él. Completamente, aunque su nombre no nació con pecado. Por eso nació de una virgen. Hay algunos que piensan que nosotros no creemos en la Virgen. Claro que creemos. Harto. De ahí vino. Ese es el instrumento maravilloso que Dios usó, que estuvo dispuesta esa mujer a quizás hasta pasar la vergüenza de estar embarazada antes de casarse. Hermanos queridos, nosotros proclamamos la grandeza de María. Lo que no hacemos es adorarla, porque toda la honra y la gloria pertenece al Padre a través del Hijo. María no murió por mí. Pablo no murió por mí. Pedro no murió por mí. Cristo murió por mí. Y su muerte es más que suficiente. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Los ángeles vieron este acontecimiento extraordinario, que Dios se hiciera hombre. Predicado a los gentiles. Esa es labor de la iglesia. Creído en el mundo, esa es labor del Espíritu Santo, recibido arriba en gloria, esa es parte del plan de Dios. Este mismo Jesús que fue tomado de nosotros al cielo, así volverá, como le hemos visto ir al cielo. Hermanos, ese es el mensaje también de la iglesia, es parte de ser baluarte de la verdad, parte de ser columna de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Ahora, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿qué debe predicar? Debe predicar la verdad. Si la iglesia es columna y baluarte, ¿qué más va a predicar? Solamente la verdad. No se olviden que nosotros estamos basados, la iglesia está fundada en el cimiento, en la roca perfecta, que es Cristo Jesús. Y que la iglesia tiene por cabeza también a Cristo Jesús. Así que enterita la iglesia, de pies a cabeza, es de Cristo. ¿Y qué es Cristo? Jesús lo declaró. Jesús le dijo, en Juan 14:6 dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y
la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que Él es la verdad. Hoy día usted por medio de la filosofía se va a enterar de que no existen las verdades absolutas. Y yo digo, eso es mentira. Hay una verdad absoluta, Jesucristo el Señor. Él es la verdad. No puede ser la verdad. No quizás es la verdad. Él es la verdad. Y debemos entenderlo. Él es la base. Él es la cabeza. Y tú de pies a cabeza estás dentro de la iglesia, entonces estás en la verdad. Maravillosa verdad. La iglesia entonces no puede predicar otro tema más que este. ¿Cuál es el tema? Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él es la verdad. La iglesia no puede andarse autoproclamando grande, no puede andar diciendo, no puede ser su motivo de predicación, qué grandes hombres somos, qué santos que somos, qué bonitos que somos, qué bonitos que somos, por favor. La iglesia no tiene ese tema. La iglesia no es autoproclamante. Cuando yo predico el evangelio, no estoy predicando para que usted se venga a mi iglesia. Yo no estoy predicando para que usted me reciba a mí o para que usted reciba mi enseñanza. Yo estoy predicando para que usted reciba a Jesucristo, para que Él te salve, para que Él te dé la vida eterna, para que seas parte de su iglesia, no la mía. Ahora, si Él te quiere traer aquí, aleluya, contento. Porque así puedo cumplir la otra parte, que es hacer de una persona que cree un discípulo ferviente del Señor Jesús. Así que eso es, la iglesia no puede predicarse a sí misma, no puede decir qué buenos somos, ni puede decir qué grande es mi obispo, como lo he dicho varias veces. No puede decir eso. Tiene que decir qué grande es Cristo. Él es la verdad. Tampoco puede decir la iglesia, porque yo he escuchado a veces a algunos miembros de iglesias que menosprecian a otros miembros de iglesia. Ah, no, estos hermanos son muy fríos. Ah, no, estos son muy exaltados. Ah, no, estos de aquí y estos de allá. Hermano, a Cristo tendrán que darle cuenta. No podemos entrar a juzgar a uno ni a otro. Solamente dejar el juicio en las manos del juez justo, Dios. No soy yo ni eres tú. La labor de la iglesia es no condenar, no autoexaltarse, sino predicar la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y cuál es la verdad de Cristo? El Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que alguien pagó el precio, porque estábamos condenados y perdidos y no había forma de sacarnos de ahí, pero vino Cristo y pagó y satisfizo lo que Dios demandaba del hombre. Por eso era necesario que fuera hombre. Por eso nació como hombre. Y como vamos a recordar en pocos días, murió como mueren todos los hombres, porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y así pasó con Cristo. Murió como un hombre, nació como un hombre, vivió como hombre y ahora muere como hombre. Y ese es el tema de la iglesia, la vida, la pasión de Cristo, su triunfo sobre la muerte, su resurrección y cómo su muerte nos da vida. Ese es el Evangelio. Qué lindo es predicar el Evangelio. Qué hermoso, hermano. No hay palabra más importante en la humanidad que el mensaje de salvación. Qué lástima que tan poca gente lo cree. Bueno, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, además de predicar la verdad, debe denunciar la mentira, porque son autoexcluyentes. No pueden haber dos verdades. O una cosa es verdad y la otra es mentira, o esta es verdad y esta de acá sería mentira. Ahora, hermano, la iglesia, por ser baluarte y columna y baluarte ya de la verdad, debe denunciar la mentira. ¿Sabe usted cuál es el origen de la mentira? No me diga que una canción de un cantante por ahí que dice tu vida ha sido siempre una mentira. No. ¿Sabe cuál es el origen de la mentira? El origen de la mentira, el Señor lo declaró también. Si usted va al Evangelio de Juan, al capítulo 8, y llega al versículo 44, va a ver cómo Jesús
en un diálogo que tiene con los fariseos, algunos sacerdotes y saduceos que estarían por ahí también, él dice esta declaración: vosotros, dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tremenda declaración. Y hermano, esto no es una cosa pequeña. Hay gente que pone en duda si existe el diablo o no. Creen que el diablo es un invento de los religiosos para asustar a la gente débil de corazón y de mente. Hermano, Jesús nunca fue un engañador. Al contrario, Él dijo: yo soy la verdad, y le creemos. Él es el que está hablando. Él es el que está amonestando a los fariseos de su tiempo y le está diciendo de dónde vienen ellos, qué es lo que son realmente ellos. El que habla es Jesucristo, es decir, es Dios mismo. Cristo es Dios, Jesucristo es Dios, y Él es el que está diciendo: esto es el diablo, es padre de mentira. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Qué hace? Bueno, Jesús, que es el único que sabe qué pasa realmente en el mundo espiritual, porque es Dios, presenta al diablo primero como el padre de la humanidad caída. Porque Él dice al principio: vosotros sois de vuestro padre el diablo. En este sentido, la totalidad de la humanidad está demostrada, está representada más bien en este versículo. Parte de la humanidad caída. Es el padre de la humanidad caída. ¿Dije parte? No, es padre de la humanidad caída, que comunica a su descendencia, es decir, a la humanidad, sus propias pasiones malvadas. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¡Wow! En segundo lugar, Jesús presenta al diablo, en este versículo que acabamos de ver, Jesús presenta al diablo como el asesino de la raza humana. No solo como el asesino de Adán, porque recuerda que le dijo la serpiente a Eva: con que Dios os ha dicho que no hay que comer de todo árbol, porque si lo hacen se mueren. Entonces Eva le respondió que podían comer de todos los frutos, menos de ese, porque el día que lo comamos vamos a morir. ¿Y qué dijo Satanás? No moriréis, no moriréis. ¿Y qué pasó? Que usted va a leer después, con el tiempo, que este hombre, esta pareja humana que fue creada para ser eterna, porque el hombre fue creado para ser eterno, esta pareja humana pasó el tiempo, y llega a decir la Biblia, y vivió Adán 900 y tantos años y murió. Y murió. ¿Pero cómo no moriréis? No, Señor, desde el día que entró el pecado, entró la muerte. Poco a poco empezaron a degenerarse los cuerpos, a envejecer los cuerpos que fueron creados para ser eternos. Cristo revierte esa situación. Pero ahí está el diablo. Él asesinó al ser humano. Usted va a decir: no, pero solamente Adán. No, no, no. Aquí quiere decir, en este pasaje, quiere decir toda la humanidad. Toda la humanidad. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21, el apóstol Pablo habla y dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién? Adán. La muerte entró al mundo, entró junto con el pecado, entró al mundo. También por un hombre entró, se deduce ahí, la resurrección de los muertos. Sigue diciendo el versículo 22 de 1 Corintios 15, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No moriréis, el mentiroso, homicida, nos ha matado a todos. Recuerda, hermanos, que usted y yo estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados.
Bueno, vamos a seguir más adelante. Presenta Jesús en esta descripción que hace aquí, presenta al diablo como padre de la mentira. Y llega a decir esto: cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, de su propia cosa habla, porque él es mentiroso y es padre de mentira. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, para quizá entender un poco más, algunas mentiras del diablo, que yo diría que serían más o menos las más comunes, son, por ejemplo, no hay Dios, no hay Dios. Otra mentira, el diablo no existe. Otra mentira, no le importas a Dios, Dios no te toma en cuenta. Otra mentira, nadie te ama, la gente te tiene mala, te odia, nadie te ama. Otra mentira, no se puede confiar en la Biblia. No, la Biblia, el papel aguanta cualquier cosa, la Biblia es como todos los demás libros. ¿Cómo vamos a confiar en un libro escrito por hombres? No podemos. Otra mentira del diablo, porque es padre mentira, no hay infierno. No hay infierno. Y agrega otra después que dice: mire, compadre, pásela bien nomás, porque después de esta no hay otra. Mentira del diablo. Otra mentira más sutil: la salvación depende de tus buenas obras. Y nos hace poner los ojos en nosotros. Y eso es una gran mentira, porque la salvación depende del Salvador. Si yo fuese capaz de salvarme a mí mismo, ¿para qué Cristo vino a morir en la cruz? ¿Para qué vino a morir y padecer en una cruz? Si el hombre podía salvarse a sí mismo. Hermano, la iglesia tiene que predicar estas verdades. Por eso yo estoy aquí ahora diciendo estas verdades, porque la verdad se confronta con la mentira. Satanás dice una cosa, Dios está diciendo otra completamente. Otra mentira que dice Satanás: Jesús no es Dios. ¿Qué te parece? Hay algunos que predican y enseñan eso. Otros dicen, o Satanás dice, como otra mentira: mira, Jesús sí fue un buen hombre, digno de imitar, hay que imitar a Jesús. ¿Quién podría imitar a Jesús, hermano? ¿Podemos imitar a los seguidores de Jesús con la vista puesta en Jesús? Pero como Jesús, ¿quién de nosotros podría? ¿Quién de nosotros es sin pecado? Hermanos, una vez limpios, lavados en la sangre del Cordero, podemos comenzar a caminar cerca de Él como corresponde. Primero viene la obra de salvación y de santificación del Señor en nosotros. Hoy existe, ya como vemos que si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, hoy existe, por el contrario, en la humanidad, un culto a la mentira. Todo es mentira. Había una canción antigua, a veces a mí me da con esto de las canciones, discúlpeme, que decía: verás que todo es mentira. Si uno ve este mundo y uno reconoce quién es el padre del hombre en esta caída naturaleza humana, se da cuenta que en realidad todo es mentira, todo es cubrirse. Cuando en alguna institución nos dicen: mire, claro que se cometió un error, vamos a realizar un sumario interno. Pero en el sumario interno se va a salvaguardar la imagen de la institución, la imagen de aquellas personas. Hermano, no hay verdad. Siempre hay semiverdades, que son las que más se creen, porque tienen algo de verdad. Pero una verdad que sea 99% verdad y 1% de mentira es mentira. La verdad tiene que ser 100% verdad. Es extraño, pero nosotros nos hemos acostumbrado tanto a la mentira que la aceptamos ya sin ningún reproche.
nos da lo mismo. Hermano, ¿y qué pasó? ¿No somos baluarte? ¿No somos columna de la verdad? ¿Qué pasó? Hermano, no estamos haciendo el trabajo. Como decíamos antes, en algún momento, no hacemos la pega. Hermano, la iglesia tiene un trabajo que hacer. Es columna y baluarte de la verdad. Además del trabajo, de la obediencia a lo que Cristo nos pide, el lugar que ocupamos en este mundo es baluarte, es columna de la verdad. Lo digo siempre al revés, es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, usted ve mentira en este mundo, en la política, en las noticias, en los informes, en nuestro trato diario unos con otros. Mentira y mentira. En la economía, ¿para qué le digo? En los negocios, aún los que hacemos en forma privada, hay mentira tras mentira. Nosotros, hermanos, nos olvidamos de cómo amonesta la palabra del Señor. Recuerda el libro de Proverbios, en el capítulo 21, en el versículo 6, la palabra del Señor dice: amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Cuidado, estás buscando la muerte cuando mientes y mientes para hacer un negocio, para vender algo. Por ejemplo, usted quiere vender su auto, que ya tiene sus fallas y sus cuestiones, y usted hace trucos con el auto. En vez de hacerle un ajuste de motor, le cambia las bujías, le pone un aceite más espeso para que no se note, le pone alguna cosa que ayude en todo eso, le echa para atrás el cuentakilómetros, lo limpia, lo lava, lo deja bien mononito, y cuando alguien se lo viene a comprar, usted dice: no, el auto se lo vendo a prueba, contra toda prueba, ahí está el auto, está impecable. No, yo no sé por qué lo estoy vendiendo. ¿Dónde voy a encontrar otro como este y uno no haya la hora de venderlo? Mentira, mentira. O cuando en la feria te dicen: no, estas lechugas están fresquitas. Y claro, en la mañana tempranito, porque se levanta muy temprano los ferianos, le echaron agüita para que se hidraten de nuevo y se ponen más lozanas. Pero fresquitas no son. Hermanos, por tonteras a veces mentimos y mentimos. Cuando usted no quiere ir al trabajo por alguna razón: jefe, no puedo ir hoy día a la pega, ¿por qué? Porque amaneció enfermo. Se me murió la suegra. No sé cuántas veces se muere la suegra. Mentiras, mentiras, mentiras. Hermanos queridos, hasta a Dios a veces se le miente. Señor, este es mi diezmo. ¿Ah, sí? Hermanos, ¿te olvidas de Hechos capítulo 5? De Ananías y Zafira. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, yo puedo entender que el mundo esté mintiéndonos, pero ¿y nosotros? ¡Wow! Cuidado con el labio mentiroso. Cuidado. Hermanos queridos, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, como ya vimos, debe predicar la verdad. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, debe también denunciar la mentira. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, debe recordar de dónde viene. No podemos mentirnos a nosotros mismos. Yo cité algo de esto, de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Voy a leer algunos versículos porque es importante que recordemos de dónde estábamos. Porque, hermanos, cuando hablamos de que Satanás es padre de mentira y que Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, eso también me cabe a mí y le cabe a usted. ¿Por qué? Usted va a decir: yo soy cristiano. Sí, pero no siempre lo fuiste. No, es que yo nací en un hogar cristiano. Eso es imposible. Puedes nacer en un hogar cristiano, pero eso no te hace cristiano. Cada uno nace de nuevo. Cuando tiene al Hijo, tiene la vida. No lo olvide. Dice la palabra en Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, está hablando de Cristo, cuando estabais, usted y yo, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
El mundo entero está bajo el maligno, recuerde. Conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás. ¿Quién estuvo en eso? Usted y yo. Entre los cuales, dice el versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando estamos ahora en la verdad, nunca te olvides lo que fuiste. Nunca te olvides. Cuando miras al pecador, nunca lo mires con desprecio, porque tú fuiste parte de ellos hasta que vino el Señor y te sacó de un reino, el reino de las tinieblas, y te trasladó a otro reino, el reino de la luz, el reino de Jesucristo el Señor, de muerte a vida. Nunca olvides, porque así vas a aquilatar, atesorar, entender el valor que tiene el sacrificio de Cristo por ti y por mí. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, además debe defender sus principios y valores. Hoy día, otra vez escuchaba a una defensora de la fe con una buena apologética cristiana. No voy a dar su nombre, porque como todo ser humano puede tener sus errores en otras cosas, pero esta persona, que es una abogada cristiana, ha estado advirtiendo, pero por mucho tiempo ya, cómo en el Senado de este país y en la Cámara de Diputados se están aprobando leyes. Hermanos queridos, ahora la labor de los padres, según el Senado de nuestro país, la labor de los padres es, en cuanto a los hijos, meramente subsidiaria. Es decir, ya no tenemos el primer lugar y la primera responsabilidad en la educación de los hijos, sino que el Estado. Esto va a pasar a la Cámara de Diputados. Hermano, si usted puede, escríbale si tiene alguna forma de hacerle llegar su pensamiento a alguno de estos diputados y senadores que están legislando leyes que ni siquiera leen, porque aparece un conflicto con esto del cename, con esto de los niños, de gritos y alaridos a veces que los castigan. Hermanos, si aparece cualquier cosa así, de inmediato aprovechan de adelantar las leyes que le están quitando a los padres la autoridad que Dios le dio a los padres. Y estas palabras que te enseño yo estarán en tu corazón y las vas a enseñar a tus hijos. Ahora no se quiere eso, hermano. Ahora la educación, la formación, la manera de pensar, la moral, la ética viene del Estado. Y si el Estado prueba el aborto, tú no podrás enseñarle a tu hijo que eso no es bueno. Hermanos queridos, eso es uno de los problemas de la iglesia cuando deja de ser columna y baluarte de la verdad. Hemos dejado de hacer lo que debemos hacer. No estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que espera? Que denunciemos la mentira, que defendamos nuestros valores, nuestros principios. Hermanos queridos, ¿qué pasa con el aborto, con la eutanasia? ¿Qué pasa con todas estas leyes que en todo el mundo últimamente se están aprobando? Por favor, mira lo que dice la palabra del Señor, Isaías 5:20. Mira, ay, así comienza este versículo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos amados, la amenaza del humanismo. Estamos defendiendo la validez de la vida humana, o la amenaza del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Bueno, el hedonismo es el libertinaje que hoy día existe en la sociedad, el desenfreno. Hoy día la gente puede hacer lo que quiera.
aún nos salimos de la ciencia, nos salimos de lo que es la palabra de Dios también, para aceptar, por ejemplo, una ideología que es una ideología absurda, irracional, la ideología de género. Hermanos, sin género no habría reproducción. Sin género no tendríamos leones, ballenas, pingüinos, no tendríamos pajaritos, no tendríamos fruta, no tendríamos nada, porque todo eso depende del género, del sexo que esto tiene. Pero no, ahora, no, hermano, lo que era verdad, ahora no es verdad. Lo que era blanco, ahora es negro. Hermano, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, debe ser sal y debe ser luz y ocupar su lugar en la sociedad humana. Perdóneme que esté saltando de un versículo a otro, pero quiero que entendamos esto. Mateo 5, versículo 13, llega a decir el Señor Jesús, otra vez, la autoridad del Cristo. El Señor Jesús, Él dice, vosotros sois, hablándole a los discípulos, en este Sermón del Monte, en Mateo 5, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Te digo algo, la iglesia perdió el sabor, perdió la sal. El Señor dice después en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cómo podrían esconder a una ciudad allá? Así, hermanos, debemos ser luz. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, ¿qué pasó aquí? Se nos dice que somos sal, se nos dice que somos luz, pero también se nos advierte qué pasa cuando se esconde la luz, qué pasa cuando la sal pierde su capacidad de ser sal. Qué triste, hermano. No solamente baluarte, no solamente columna y baluarte de la verdad, también es sal y luz. La iglesia tiene que hacer su parte. Hermano, nos queda poco tiempo, no solo por la edad, sino también porque porque viene el juicio. Yo lo creo firmemente, el juicio de Dios viene sobre esta humanidad y la iglesia tiene que hacer la parte que le corresponde. Columna y baluarte de la verdad. Sal y luz. ¿Usted lo cree? ¿Cree que eres columna y baluarte de la verdad? ¿Crees que eres sal y luz en este mundo? ¿Lo crees? Para eso nos puso el Señor, para hacerlo. Efesios, capítulo 4, nos dice una verdad muy fuerte. El apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque ya no somos de ellos, hermanos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermano, nadie puede hacer el trabajo de la iglesia. Nadie puede ser sal y luz, solo la iglesia. Nadie puede ser columna y baluarte de la verdad, sino la iglesia. Nadie más. ¿Por qué? Porque mire lo que acabo de leer. Esta gente, el mundo que no tiene a Cristo, camina en la vanidad de su mente, vacíos. Esta gente tiene el entendimiento entenebrecido y esos son los que nos gobiernan. Con razón andan las cosas así. Están ajenos de la vida de Dios, están muertos. Como usted y yo estuvimos muertos en delitos y pecados. Ellos se describen como
la ignorancia que en ellos hay. ¡Wow! Se nos describe también que perdieron toda sensibilidad, que tienen dureza de corazón, que se entregaron a la lascivia, es decir, al placer por el placer, y que cometen con avidez toda clase de impureza. Hermano, ese es el hombre. Esos son los hombres que nos mandan, que nos gobiernan. Ese es el hombre que hoy día está derribando la iglesia, sus cimientos, imponiendo sus mentiras, su visión sin Dios a toda la humanidad. Hermano, eso lo harán ellos. Pero tu obligación y la mía es sal, luz, columna, baluarte de la verdad. Y la verdad es Cristo. Y hermanos, ese es tu trabajo y ese es el mío. Ya pues, vamos, hagámoslo. Hermanos, ¿qué está ofreciendo el hombre al hombre? ¿Qué le ha ofrecido? Tenemos más de 6.000 años de historia humana. El hombre se ha dado distintos sistemas de gobierno, imperios, reinados, dictaduras, repúblicas y todas las que usted quiera. El hombre se ha dado distintos tipos de sociedades. Tenemos sociedades jerárquicas, con castas jerárquicas, como en la India, por ejemplo, que todavía están divididos en castas, aunque usted no lo crea. Tenemos sociedades democráticas, tenemos o tuvimos sociedades socialistas, todavía perduran, comunistas, se pretende tener una sociedad globalista. Esta humanidad, ¿qué cosas ha hecho? ¿Qué cosas le ha dado al hombre? Distintos modelos económicos también, no solo política, no solo gobierno, no solo lo social, también políticas económicas. Una economía protegida, economías liberales, neoliberal, economía socialdemócrata o economía social de mercado, lo que usted quiera. El hombre se ha dado esto. ¿Y qué le ofrece el hombre al hombre? En estos 6.000 años de historia del hombre, y más años aún, ¿qué ofrece? Hermano, fracaso tras fracaso. Ninguna forma de sociedad ha sido perfecta. Ninguna forma económica ha sido perfecta. Ningún partido político es perfecto. Cristo es perfecto. Solamente Él es la respuesta a los problemas del hombre. ¿Qué ofrece la iglesia a la humanidad? ¿Qué ofrece la iglesia al hombre? ¿Usted recuerda 1 Corintios capítulo 1, versículo 23? Esto es lo que ofrece. Esto es lo que debemos predicar. Dice el apóstol Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, como usted, como yo, así sean judíos o griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, y yo quiero añadir salvación de Dios. Eso es lo que la iglesia ofrece, no porque lo tenga, sino porque de gracia lo recibió y de gracia tiene que ofrecerlo. Es tu obligación, hermano, en estos días de Semana Santa que estamos comenzando, en estos días en que la humanidad recuerda el sacrificio del hombre llamado Jesús, pongamos el énfasis en lo que es Él. ¿Verdad? Cumple tu trabajo de ser sal y luz. Cumple tu trabajo de ser columna y baluarte de la verdad. Ese es el plan de Dios para la iglesia y para ti. Vamos a orar. Mi amado Padre, permítenos entender esta palabra. Permítenos, Señor, ser tocados por tu palabra, que seamos hacedores de tu palabra. Señor, quita la timidez, saca de nosotros las cosas que nos estorban, que no nos dejan cumplir tu propósito. Señor, somos columna y baluarte de la verdad. Con razón, Señor, este mundo anda tan mal. Señor, no estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Vuelve el sabor, vuelve la luz. Señor, que cumplamos tu propósito en la iglesia para esta humanidad perdida. Te lo ruego, Señor,
desde lo más profundo de mi corazón, te lo ruego. En el nombre de Jesucristo, otórganos esta gracia. Amén. Gracias, Señor. Amén.